Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Qué bendición saludarles un día más con su programa El Faro de Alejandría. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del gran imperio romano y el camino del evangelio. Así que damos la bienvenida a todos los medios de comunicación cristianos. Gracias por estar con nosotros. Así que quédese con nosotros y juntos aprendamos de la palabra del Señor en esta oportunidad. Así que hoy vamos a estar hablando del gran imperio romano y el camino del evangelio. Cuando nosotros como iglesia del Señor nos sumergimos en este conocimiento, nosotros aprendemos muchísimo qué había o quién estaba gobernando o en el imperio en el tiempo de Jesús. Así que, querida audiencia del Faro de Alejandría, bienvenidos a su programa. ¿Sabía usted que detrás de cada imperio, de cada historia, siempre estaba la mano de Dios? Los planes de Dios siempre han estado ahí. Cuando Israel estaba en Egipto, cuando Israel estaba siendo dominado por los asirios, cuando Israel estaba siendo dominado por los babilonios, por los persas, por los griegos, la mano de Dios siempre estuvo presente. Y no fue una palabra que surgió en un momento, sino que Dios lo había dicho mucho tiempo antes. Mis amados, cuando el imperio persa le permitió a Israel que regresara a su tierra, estaba en el plan de Dios. Dice que en el año 539, Ciro el Grande conquista a los babilonios e inmediatamente le dice: regresen a sus tierras, vayan y construyan, reedifiquen el templo. Mis amados, cuando parecía que la historia estaba siendo finalizada y que no había más oportunidad, aparece el gran imperio persa y liberta a los judíos que regresen a la tierra. Mis amados, cuando estaban los babilonios controlando todo y se sentían poderosos, entonces aparecen los griegos y conquistan a los persas en este caso. Y ahora vamos a estar hablando acerca del gran imperio romano. Vamos a ver, es importante recordar que los griegos, su imperio duró hasta el año 331 y el imperio romano empieza del año 46 en adelante. Del año 331 al 46 estuvieron los griegos. Mis amados, es importantísimo que la iglesia de hoy, los estudiantes de teología, tengamos presente estos datos. Roma era un imperio que ofrecía paz a medida de la represión. Pero viene Jesús y les dice: yo no ofrezco una paz a medida de represión. Yo no doy la paz, dice Jesús, como el mundo la da. La pax romana era obligatoria. Los soldados estaban en las calles, estaban controlando, estaban metiendo miedo. Mis amados, ese mismo escenario aparece
En el capítulo 14, versículo 27 del Evangelio de Juan, donde Jesús dice: yo no les doy paz como el mundo la da, a medida de represión. Así hoy en día el mundo ofrece paz, paz momentánea, paz de una disco, paz de las redes sociales. Es una paz aparente, pero la verdadera paz viene de Cristo Jesús. Ahí está la verdadera paz. Mis amados, Roma construye sus carreteras de piedra, mis amados, pero Cristo abrió un camino de salvación. Roma ofrece orden a la fuerza, pero Cristo ofrece paz en el corazón. Esa es la verdadera paz que usted y yo necesitamos. Roma quiso levantar un imperio eterno, pero Cristo dijo: yo no doy esa paz como el mundo la da, yo la doy diferente. El reino de Cristo es permanente. Es importantísimo, mis amados, que nosotros nos sumerjamos y veamos también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en tiempos de los emperadores romanos. En el capítulo 2 del Evangelio del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 1 al versículo 7, dice que aconteció que en aquellos días, dice que cuando estaba César Augusto, entonces dice que Jesús o la gente necesitaba empadronarse, mis amados. Entonces tuvo que subir José a Galilea, de Galilea a Belén en este caso. Y dice que ahí dio a luz su hijo primogénito, llamado Jesús, que nace en un pesebre. Mis amados, lo que para Roma era un simple censo, para Dios era el cumplimiento de la profecía. Eso es lo que hace Roma. Hace un censo, pero para lo que Roma era un censo, para Cristo era el cumplimiento de una promesa divina. Roma pensaba estar controlando a sus súbditos, pero Dios estaba cumpliendo su plan salvador. Es importante que veamos a Cristo cómo nace en este imperio. Pero rápidamente vamos a ver también la vida y la muerte de Jesús en el marco del imperio romano. Jesús, es importante esto, Jesús vivió y murió bajo el dominio romano. El gobernador Pilato y el rey Herodes y el Sanedrín judío dice que se unieron en un proceso injusto. Entonces, eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 10, que dice la palabra: ninguna autoridad tendrías, le dice Jesús, ninguna autoridad tendrías si no fuese dada de arriba, le dice Jesús a esas autoridades. Entonces Jesús recordó que el verdadero poder no estaba en Roma, sino en el Padre Celestial. Mis amados, la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo fue el medio que Dios utilizó para dar vida eterna a nosotros, su iglesia. La cruz fue donde usted y yo somos redimidos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, donde Jesús se humilló hasta los sumos, y dice que por eso se le dio un nombre
que es sobre todo nombre. Mis amados, el Evangelio empieza a correr por los caminos, por las calles, por los pobres. Entonces significa lo siguiente, que Roma construye caminos, pero la iglesia construye un camino de fe. Mientras el mundo está siendo agobiado por muchas cosas, la iglesia de Jesucristo sigue avanzando con paso firme. Porque nuestra morada no es terrenal, sino que es celestial. Mis amados, los romanos movían a los ejércitos. Pero dice la palabra del Señor que mientras Roma ofrecía una paz momentánea, Cristo ofrecía una paz eterna. Pero luego aparece el apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo, ya después de Jesús, dice que Pablo utilizó todas las rutas, las calles hermosas que Roma había hecho. Entonces, el evangelio es bendecido a través de el trabajo que el mundo hace. Entonces nosotros, mis amados hermanos, es importantísimo que aprovechemos todos los medios que tenemos para que el evangelio siga corriendo. Dice la palabra del Señor que mientras Pablo estaba preso en Roma, eso lo encontramos en el capítulo 28, versículo 31 del libro de los Hechos. Dice que Pablo predicaba el reino de Dios con toda libertad y sin ningún impedimento. Mis amados, qué importante es que cuando Cristo viene a este mundo, cambia la historia. Es cierto que Roma se levanta. Roma empieza a conquistar a los griegos y todas las naciones que los griegos, los persas, los babilonios habían conquistado. El imperio romano empieza a crecer, pero tenía un miedo grande porque Cristo había nacido. Mis amados, es importantísimo. Dice que los griegos fueron conquistados por los romanos. Y los romanos se llevaron las tradiciones de los griegos. Oiga bien, ahí se llevaron el griego koiné, que fue escrito el Nuevo Testamento. Es importantísimo que nosotros sigamos al pie de la letra estos datos. Cómo Dios utilizó todo lo que había para que el evangelio siguiera corriendo. No habían templos, sino que las casas se convirtieron, esos pequeños hogares se convirtieron en lumbreras, en ciudades de alumbramiento, ciudades de luz, ciudades donde la palabra de Dios era predicada. Mis amados, yo puedo decir algo en este día. Roma puso las carreteras de piedra, pero los cristianos pusieron carreteras de fe. Es importante. El imperio constantemente estaba fuertemente chocando con el culto judío. Roma exigía impuestos, pero no solamente exigía impuestos, también exigía adoración. En todos los demás imperios nunca exigieron culto al rey. Pero en el tiempo de los romanos, el emperador, el César, sí exigía adoración. Y ese fue el problema grande que tuvo Israel.
Mis amados, en Filipenses capítulo 2, versículo 10 al versículo 11, nosotros encontramos que dice la palabra del Señor, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, decía Pablo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando los judíos gritan y dicen que se doble toda rodilla y confiesen que Jesucristo es el Señor, Roma se enoja y dice, hay que matarlos. Estos están en contra de nuestro emperador. Ellos están proclamando a otro rey. Mis amados, es importante que usted y yo hablemos de Cristo a pesar de lo que puede estar pasando. A pesar de lo que el enemigo le está diciendo. El enemigo le va a decir, Julano, no estés adorando a ese Dios. Entonces la persecución va a empezar fuertemente. Pero la iglesia debe de seguir avanzando. El apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 12 al versículo 13, dice el apóstol Pedro, amaos, no os sorprendáis del fuego de la prueba, sino que dice, gozaos, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. El apóstol Pedro sella con broche de oro, dice, gócense. El imperio romano les va a prohibir que adoren. El imperio quería imponer miedo, pero la iglesia respondió con fidelidad. Ellos enseñaban que tenían que adorar a Roma. Pero dice Pedro, toda rodilla se doblará ante ese nombre que es sobre todo nombre. A Roma imponía la pax romana por medio del miedo, por medio de la represión. Jesús ofrecía paz en el corazón. El hombre recibe paz momentánea. Eso dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 27. Dice, yo dice no la doy como el mundo la da. La paz de Cristo es una paz permanente. Si usted está teniendo una paz momentánea, vuélvase a Jesús. Ahí va a encontrar paz verdadera. La paz que el mundo da es momentánea. Si a usted la paz la tiene en un carro nuevo, tarde o temprano va a chocar y se va a quedar sin paz. Pero su paz no depende de ese carro, su paz depende de Cristo. Mis amados, Roma vigilaba las calles con soldados. Amén. Pero y no podía dar descanso a su alma. Dice la palabra del Señor, si la guardia vela la ciudad, pero si Cristo no está ahí, eso es en vano. Usted puede tener tantas cámaras de seguridad en la salida, en el puerto, en la cama, en el baño, a donde la quiera meter. Pero si Cristo no trae felicidad a su corazón, nada va a cambiar. Lo que cambia las ciudades, lo que cambia al hombre se llama Cristo Jesús. Eso es todo. Entonces, Roma fue grande. Tuvo un imperio, pero Cristo es eterno. Roma se levantó, pero Roma cayó. Mis amados, los caminos están en ruinas. Los emperadores están bajo tierra. Pero este sagrado libro, a través de la palabra, sigue teniendo poder. Mis amados, es ahí que el evangelio empieza y sigue su camino. En el capítulo 28, versículo 31, nos recuerda el evangelio. Amados, que el imperio puede hacer muchas cosas para detenernos, pero nada va a poder.
Dice Apocalipsis 21:3. Él nos promete el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Dios mora entre ellos. Eso es lo que ofrece Cristo. El tabernáculo entre nosotros. Su alegría entre nosotros. La alegría del hombre no debe de depender de un poder, de sus fuerzas, de su belleza, de que sus pies están buenos, de que tiene fuerzas. Su alegría y su esperanza debe de depender de Cristo. Roma se sentía poderoso, pero allá del año 44 en adelante después de Cristo, Roma empezó a caer. En el año 476 después de Cristo, Roma cayó. Y ya no fue más imperio, sino que la iglesia tomó el poder. De cuando la iglesia tomó el poder vamos a estar hablando en otro programa posteriormente. Mis amados amigos y hermanos que están en este precioso programa, El Faro de Alejandría. Roma se consideró grande, temible. Imagínese, inició su imperio desde el año 46 antes de Cristo y lo finalizó 476 después de Cristo. Más de 500 años de imperio. Mis amados, es importante que nosotros veamos este punto. El enemigo va a querer destruirnos, pero nada lo va a poder lograr porque Cristo está con nosotros. Es importante hacer un recorrido para ir finalizando este programa de los grandes imperios. Los egipcios iniciaron su imperio del año 3100 antes de Cristo, pero cayó en el año 332 antes de Cristo. Los asirios inició su poder en el año 912 antes de Cristo, pero cayeron en el 612 por el imperio babilónico. Los samaritanos cayeron en el año 722, el cual era el reino del norte. Babilonia se hace grande por Nabopolassar en el año 612. Babilonia, pero cae en el año 539 por el imperio persa. Los persas se levantan en el 539, pero caen en el 332. Se levantan los griegos en el 332 y en el 323 muere Alejandro Magno y empieza y se divide el reino en 4 imperios. Pero no lo pudieron sostener esos 4 imperios. Es así como se levanta entonces el imperio romano. Y poco a poco, en el año 146 cae la primera ciudad del imperio griego. Y la última cae en el 46 después de Cristo. Y así sucesivamente. Pero Roma toma el poder total en el año 27 después de Cristo. En el 46 lo tomaron, pero no completo. Pero en el año 27 antes de Cristo, los romanos toman el poder y caen en el año 476 después de Cristo. Es aquí donde usted y yo surge una pregunta, mis amados. Surge la pregunta: ¿qué pasó con el imperio romano? Los romanos, es cierto, se levantaron, pero fueron decayendo. Así es el mundo. Ahora puede estar fuerte, pero mañana está débil. Ahora puede estar potente, pero mañana está caído. Ahora grita fuerte, pero mañana está llorando.
Pero si usted está en Cristo Jesús, nunca será avergonzado. Dice su palabra, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero más a ti no va a llegar. Y dice su palabra que con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Mis amados, cayó el imperio romano. Cayeron los griegos, cayeron los persas, cayeron los babilonios, cayeron los asirios. Y la potencia que nunca caía eran los egipcios, del 3100 hasta el 332 antes de Cristo. No caía, pero cayeron. Puede permanecer de pie un rato, pero si no está tomado de la mano de Dios, no va a poder. Cabe mencionar un dato interesante. Quiero hablar un poco del templo. El templo que construyó Salomón, dice que ese templo fue inaugurado por Salomón. Fue dedicado y hubo gloria. Pero dice que en el 587 los babilonios lo destruyeron. Luego, por mano de Ciro el Grande, empezó a ser reconstruido en el 538. Pero dice que fue dejada la construcción en el 536. Fue retomada en el 520. Pero la fue finalizada en el 516 y fue inaugurada en el 515. Pero luego Herodes el Grande lo quiso embellecer más. Retoma el embellecimiento del templo en el año 19 antes de Cristo. Y Herodes empezó. Y la remodelación del templo finalizó en el año 63 después de Cristo. Pero por manos de los romanos, el templo, es decir, el segundo templo, fue destruido por mano de los romanos en el año 70 después de Cristo. Hasta el día de hoy no se ha levantado otro templo, pero tenemos la esperanza que Cristo ahí gobernará, ahí reinará. Mis amados, es importante que hagamos estas aclaraciones. Quisiera decir algo importante. Cuando nosotros hablamos de Herodes, hablamos de Pilato, muchas veces pensamos que eran los emperadores de Roma. No, esos eran reyes vasallos, eran reyes que estaban siendo controlados por el César, por Roma. Prácticamente estos eran manipulados por Roma. César era un gobernante supremo, pero el imperio romano lo estaba manejando. Augusto o Tiberio, también llamado, eran gobernados por Roma. Mis amados, en Palestina gobernaban aquellas personas como Poncio Pilato. Y pues más después vamos a estar hablando un poco más al respecto, como Herodes el Grande, pero el emperador era romano o era el César. Entonces, no eran lo mismo. César tenía el control global de todo el imperio, pero Pilato, entonces, o Poncio Pilato, eran llamados reyes o clientes, como Herodes el Grande y sus descendientes. Ellos tenían el control únicamente local. Es importante que la iglesia de hoy en día tenga estos datos, porque cuando hablamos de Herodes, Poncio Pilato, eran gobernadores manipulados por Roma. El emperador era romano. Hago estas aclaraciones y nos vamos a la Biblia. Entonces, como dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, ahí lo resume, dice Daniel. El Dios del cielo, dice Daniel,
levantará un reino que jamás será destruido. Todos cayeron, pero dice Daniel 2:44, levantará un reino que jamás será destruido. Todos los imperios pasaron, cayeron, pero el reino de Cristo permanece para siempre. Sigamos adelante, amada iglesia del Señor. Cristo tiene grandes cosas para su iglesia, pero es importante que utilicemos las lenguas de los griegos como lo hicieron ellos, para traducir la Biblia del hebreo al griego, y así el evangelio se propagó más. Utilizaron lenguas, tierras ajenas, pero el evangelio así siguió corriendo. Querida amigos y hermanos, hemos llegado al final de este programa. Sin antes invitarles, para el próximo programa vamos a estar hablando acerca de Israel. Cómo vivió el pueblo de Israel en medio de este gran imperio romano. Cómo surgía el Coliseo romano. Cómo fueron muertos los primeros cristianos. Cómo fueron perseguidos los primeros cristianos. Cómo murió Andrés. El domingo estuvimos hablando de eso en la iglesia. Dice que Andrés murió crucificado en una cruz en forma de X. Hasta el día de hoy a esa cruz se le conoce la cruz de San Andrés. Dijo Andrés, yo no voy a morir como murió mi Señor, yo voy a morir diferente. Dice que Andrés no fue crucificado como Jesús, no le metieron clavos, sino que fue amarrado. Dice que Andrés estuvo 2 días en la cruz y no moría, pero a los 2 días murió. Pero esos 2 días de sufrimiento, Andrés no pasó llorando, sino que pasó predicando. No es nada lo que a usted le está pasando y tenemos a veces una gran lloradera. Es importante levantarnos. Dios dice que a los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Levántese en el nombre de Jesús. Mis amados, vivamos con fe, vivamos con alegría. Y este fue una vez más su programa El Faro de Alejandría, el gran imperio romano. El gran imperio romano que vio el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El gran imperio romano que persiguió a Jesús, que mató a Jesús, que estuvo con Jesús y no lo aprovecharon. Usted, este día, aproveche que Cristo está extendiéndole su mano y le dice, hijo mío, ven a mí, dame tu corazón y tus ojos van a ver por mis caminos. La paz romana que ofrecían los romanos era momentánea, a medida de represión, pero la paz que ofrece Cristo, dijo Jesús, yo no la doy como el mundo la da. Quiero finalizar haciendo una oración. Gracias Dios en esta hora por tu palabra. Gracias porque este día hemos aprendido muchísimo de tu palabra. Bendice a todos los amigos y hermanos que han estado una vez más en este programa. Que el Señor le bendiga. Gracias Dios. Amén y amén. Mis amados amigos, hemos llegado al final de su programa. Gracias a todos los medios de comunicación cristiana que una vez más estuvieron compartiendo. Dios le bendiga. Comparta este material. Ofrende con estos programas, con estos medios de comunicación. Ayude. Porque antes la palabra corría caminando, pero ahora corre por estos medios. Si este programa ha sido de bendición, unámonos en oración y ayuda para que el Señor siga glorificándose más a través de estos medios. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en la próxima. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría.
En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.